compras y gastos realizados desde marzo del 2020 a julio del 2021 y contratación de medios, realización de eventos y montos pagados desde marzo del 2010 hasta agosto de 2021 en el Ministerio de Turismo. Designación de una comisión investigadora. Tiene la palabra para referirse al citado asunto el diputado Conrado Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para todos los colegas. Nos reunimos en el día de hoy para tratar los informes de la Comisión Investigadora de Turismo de las gestiones desde el año 2010 al año 2021. Y antes de iniciar nuestra alocución, queríamos agradecer tanto a la secretaria como a la prosecretaria de la comisión, que realmente hicieron un trabajo formidable, a todos los funcionarios de la Cámara que ayudaron al trabajo de la comisión para que pudiéramos tener absolutamente todos los materiales en tiempo y forma. También agradecer a los diputados integrantes de la comisión y a los miembros denunciantes, porque más allá de diferencias políticas y diferencias con respecto a la apreciación de los hechos que teníamos a estudio, el tono en la comisión fue un muy buen tono. La discusión se dio con mucho respeto, con mucha altura, más allá de que también en los medios de comunicación se dieran otras circunstancias. Yo creo que es muy bueno que la Cámara sepa de que los trabajos que realizó la Comisión Investigadora sobre la gestión del Ministerio de Turismo fueron trabajos muy serios y muy responsables. En ese sentido, señor presidente, con fecha 24 de agosto de este año, se presentaron ante la presidencia de la Cámara de Representantes dos solicitudes de creación de comisión investigadora por dos legisladores distintos, previa a la conformación de dos comisiones preinvestigadoras respectivas, al amparo de lo preceptuado en el artículo 120 de la Constitución de la República y la Ley 16.698, conjuntamente con el reglamento de la Cámara de Representantes, ambas con el mismo objeto, pero con la diferencia del tiempo que abarcaba la investigación. Es así que en la solicitud del denunciante, diputado Germán Cardoso, ex ministro de Turismo, se pidió clarificar la contratación de medios por parte del Ministerio de Turismo, así como los eventos realizados y los montos pagados por la mencionada cartera, desde marzo del año 2010 hasta agosto del año 2021, mientras que la solicitud del diputado denunciante, el diputado Eduardo Antonini, se restringió al periodo de marzo del 2020 a julio del año 2021. El 26 de agosto pasado, la comisión preinvestigadora, conformada a sus efectos, habilitó la creación de dos comisiones investigadoras sobre el mismo objeto, pero con los plazos distintos a los cuales recién acabo de hacer reseña. Finalmente, con fecha 8 de septiembre del corriente, la Cámara de Representantes decidió la conformación de una sola comisión investigadora, cuyo objeto de investigación versaría sobre las denuncias articuladas por el diputado Germán Cardoso, donde sería el miembro denunciante, y las presentadas por el diputado Eduardo Antonini, donde este último sería el miembro denunciante. En síntesis, la comisión creada tenía el mandato de la Cámara de Representantes de estudiar las denuncias sobre compras y gastos desde marzo del año 2020 a julio del año 2021 y la contratación de medios, realización de eventos y montos pagados desde marzo de 2010 hasta agosto del año 2021 en el Ministerio de Turismo. Durante más de 2 meses de intenso trabajo de la comisión investigadora, la cual sesionó en 14 oportunidades, recibiendo las declaraciones de todos los invitados solicitados por los legisladores, sea en forma presencial o por informe, respondiendo las preguntas de todos los miembros de la comisión, recibiendo prueba documental tanto de las personas u organizaciones privadas que comparecieron, como también de las autoridades públicas que actuaron, hay que decirlo, con la debida diligencia, entregándonos toda la información en tiempo y forma. Esto fue reconocido por la propia comisión, por los propios miembros de la comisión, en el momento que firmamos una declaración en la cual por oficio se le comunicó al ministro Tabaré Viera
sobre la conformidad de esta comisión. Nosotros, señor presidente, en nuestro informe final, en nuestro proyecto de resolución, le solicitamos a la Cámara que todos los antecedentes pasen a la órbita de la justicia, primero a la Fiscalía, y si la Fiscalía no entiende a la justicia, en mérito de que ya existe una denuncia penal formulada por el Frente Amplio y en mérito a que el oficialismo quiere la total transparencia de las actuaciones y que esto se pueda esclarecer en el ámbito de la justicia. Creemos que la comisión ha trabajado muy bien, creemos que los insumos que ha producido esta comisión han sido muy importantes para la Cámara de Representantes, para toda la ciudadanía y también, eventualmente, para que la justicia pueda tenerlos en cuenta. Señor presidente, creo que hemos dicho todo lo que teníamos para decir en este momento. No se ha vislumbrado una acción o una actividad por parte del exministro Cardoso que tipifique algún tipo de delito. Es más, en el informe de minoría de la oposición no hay ningún hecho, no hay ninguna acción que sea tipificada por la oposición como delito. Eso es lo que teníamos que para decir. Muchas gracias. De acuerdo al reglamento. Tiene la palabra el diputado Gustavo Olmo. Muchas gracias, presidente. ¿Por qué llegamos a esta instancia? No llegamos acá por una campaña de desprestigio del Frente Amplio, no llegamos acá porque ignotos diputados nos hayamos querido hacer famosos. Eso lo podríamos hacer o intentar hacer con causas más nobles. Llegamos acá, señor presidente, por denuncias públicas hechas por el doctor Martín Pérez Banchero, en ese momento director nacional de Turismo en el Ministerio, sobre arbitrariedades, sobre procesos de compra no ajustados a la normativa vigente y sobre amenazas de que si no firmaba determinadas expedientes iba a ser echado, cosa que finalmente sucedió. Llegamos acá porque el ministro fue a explicarle al presidente esta situación, entonces el ministro le mostró una parte de la historia y el presidente dijo que legalmente con lo que le había mostrado no veía problemas. Sin embargo, a los pocos días vio alguna otra cosa en la cual vio problemas y entonces arrancó para la casa de Julio María Sanguinetti y allí acordaron el cese y el relevo del entonces ministro Cardoso. Estamos acá porque el ministro cesado aplicó el no hay mejor defensa con buen ataque y entonces intentó pescar con trasmayo pidiendo decenas de informaciones, muchas de las cuales no utilizó, la mayoría de las cuales no la utilizó y después cuando vinieron las anteriores autoridades preguntó sobre cosas que sobre las cuales no había pedido información, sobre un equipamiento médico. Estamos acá porque hay un asesor que no es asesor, pero es asesor, y ahí hay todo un capítulo que es bien entreverado. Y estamos acá porque hay una gestión que ignoró los límites entre el interés público y el interés privado. Estamos acá porque hay compras directas a una sola empresa por cifras récord en publicidad en vía pública y compras directas de publicidad digital a una empresa que no tenía antecedentes y que tiene un conjunto de elementos muy particulares en todo el proceso sobre los cuales vamos a hablar. Estamos acá porque se incumplieron las certificaciones, a pesar de que el diputado Cardoso manifestó en la comisión que no, y ahora el diputado Rodríguez decía lo mismo. Hay un solo caso en los más relevantes en los cuales hay la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas. Después se deja de pedir. Entonces, por eso es que no hay rechazo del Ministerio de Economía y Finanzas. Simplemente porque se empiezan a saltear los pasos que deberían cumplirse en el proceso de compras. Y no estamos acá por la compra directa. La compra directa, lo hemos dicho desde el primer momento, no es el problema. Compra directa es en todos los organismos públicos. Compra directa es un mecanismo absolutamente legítimo. Estamos acá por la entidad y por las características de compras directas específicas hechas durante la gestión de Cardoso como ministro de Economía. De Turismo, perdón. Lo ascendí al diputado. Sobre publicidad digital.
tenemos una empresa Kirma a la cual y que hace una oferta por $280.000. Esa propuesta de esta empresa de Estonia, que aparece a través del asesor Elvio Rodríguez, aparece en el expediente, pero no hay informe de la agencia. El diputado Rodríguez decía que hay un visto bueno de la agencia. Eso no está en el expediente. Lo que está en el expediente es que Elvio Rodríguez, en el expediente y en las declaraciones, que Elvio Rodríguez y Daniel Reta, por entonces adscripto al ministro, le enviaron a la agencia la propuesta comercial de Kirma. Y a partir de eso, la agencia lo reenvía al ministerio y se genera el expediente. Un expediente que el señor ministro resuelve el 29 de diciembre, pero el 28 de diciembre, según la empresa Kirma, un día antes, ya el señor Elvio Rodríguez le había comunicado que la propuesta estaba aceptada. Yo entiendo que en cualquier compra y con cualquier empresa puede haber elementos raros, problemas, situaciones, pero todo alrededor de Kirma es raro. Todo está fuera de lo que uno esperaría que suceda. Entonces, por ejemplo, el sitio web de una empresa de comunicación, estamos hablando, no es accesible en los buscadores. Si uno busca Kirma Services, no aparece. Si uno tiene la dirección, ahí sí puede acceder y puede ver la información de un sitio web que en su diseño no condice con una empresa de comunicaciones, pero además cuando uno investiga ese sitio web, resulta que la primera publicación la hizo el 6 de septiembre de 2021. Estamos hablando de una compra que se hizo en diciembre de 2020. Y eso queda registrado, hay herramientas y está en nuestro informe la dirección y cómo pueden corroborar esa información. Plantea que tiene premios y que tiene algunos clientes. Sobre los premios, el observador le pregunta cuáles son los premios, le insiste y la empresa le responde que no tiene por qué darle información acerca de cuáles son los premios que tiene. Estamos hablando de premios, estamos hablando de algo de lo cual la empresa se debería sentir orgullosa, no de cosas que sean un manchón en la historia de Kirma. Lo mismo sobre sus clientes. Cuando otro medio de prensa empieza a chequear los clientes que Kirma dice tener, resulta que estos no están enterados de que son clientes de Kirma. Presenta una factura que no cumple con las normativas de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una normativa, igual que tenemos nosotros, en la cual hay que tener un código QR, tiene que tener el RUT, en nuestro caso, tiene que tener un conjunto de formalidades, una fecha de vencimiento de la factura. Nada de eso está en la documentación que envía Kirma. Cuando se le va a pagar, hay un problema, igual que hubo con Cisneros, con la institución financiera, no con Kirma. Entonces, Cisneros, ¿qué hace? Hace lo que uno esperaría que haga una empresa. Es decir, no me puedo depositar en este banco porque este banco tiene un problema, depositame en este otro. No, Kirma no hace eso, no ofrece otra institución financiera a la cual pagarle. Lo que hace es un cambio de beneficiario, que lo puede hacer, está habilitado, pero no es lo que uno espera. Ahora, eso lo hace a una empresa que se llama Sarasota. Cuando uno investiga la empresa Sarasota, resulta que fue creada en abril de este año, un par de meses antes de que sucedieran estos hechos. Y la cesión de créditos de Kirma a Sarasota está firmada por el señor Gregorio Schifilis de Kirma y está firmada por alguien que no tiene contrafirma ni aparece en el texto quién es, o sea, es un misterio quién está representando a Sarasota. Y lo que le pide el ministerio es certificarme que este documento corresponde a que alguien tiene las potestades en Sarasota como para hacer
este cambio de beneficiario. Eso es lo que no aparece y por eso es que no se puede efectuar el pago. Voy a comentar uno más de los elementos que son ya casi hasta jocosos. En los sitios web uno puede ver el código que tiene escrito, o sea, hay una forma con el botón derecho, ver código, y uno mira todo lo que está codificado. Hay una cosa que en informática se llama comentar el código, que yo de alguna manera puedo decir cuando estoy trabajando en la generación de un sitio web, esto todavía no lo publique, o sea, no aparece cuando alguien lo ve, pero ya está escrito. Entonces, eso se usa, no sé, si quiero hacer una campaña de publicidad de alguna cosa que empieza el 10 de diciembre, probablemente lo tengo ya y simplemente lo que hago ese día es desmarcar ese código que tengo de alguna manera oculto y queda automáticamente publicado. Bueno, en ese código oculto está la historia, están los clientes de Kirma. Uno es Coca-Cola Company y Laura Milsom es quien declara por Coca-Cola Company. Uno busca a Laura Milsom en internet con Coca-Cola al lado, no aparece ninguna referencia, pero bueno, puede ser que por las políticas de Coca-Cola no tenga. Ahora, ¿qué es lo que dice Laurita? Dice, quedamos realmente impresionados con Kirma de un inicio, cuando nos mostraron la forma en que podemos incrementar nuestra presencia en línea. En este proceso encontramos en Gregorios y su equipo a gente amable y con el genuino deseo de demostrar cómo podrían ayudarnos a potenciar nuestro negocio en medios digitales. ¿Alguien cree que una empresa de Estonia creada en 2018 fue la que le mostró la luz a Coca-Cola Internacional en cómo hacer publicidad digital? Es insólito. ¿Alguien cree que una corporación del tamaño Coca-Cola va a agradecerle a Gregorios y a su equipo lo buena gente que son? Es insólito. Y como esas hay varias más que son todas insólitas, yo no voy a perder tiempo, pero están en nuestro informe en mayoría. En minoría, perdón. Capaz que es en mayoría. El asesor Elvio Rodríguez aparece y él declara, a mí me une con Cardoso una amistad de muchos años, desde la adolescencia, incluso antes de que el señor Cardoso fuera edil, y me honra su amistad. A lo cual, cuando Cardoso tiene el honor de ser nombrado ministro de Turismo, me invita a que lo acompañe, y yo accedo en un carácter absoluta y totalmente honorario. Cuando le preguntamos al diputado Cardoso sobre esto, nos dice, a Elvio Rodríguez lo invito, como invité a tanta gente el día que asumí en el ministerio, a que me acompañara. Eso es la invitación a que me acompañara, a la que refería Elvio Rodríguez. Me parece que se descontextualizó o puede haber un error allí en el concepto. Yo no veo cuál puede ser la descontextualización en la cual Elvio Rodríguez haya interpretado que le iban a pagar por ir a la Asunción y que después lo que dijo es que lo iba a hacer en forma absoluta y totalmente honoraria. Y Cardoso dice que le consta que conoció al doctor Pérez Banchero en esas instancias. El doctor Pérez Banchero, estamos hablando de la Asunción, el 2 de marzo no fue a esa ceremonia, recién es designado como director nacional de turismo el 15 de mayo de 2020 y según su propia declaración lo conoce a Pérez Banchero unos meses después, a Elvio Rodríguez unos meses después, cuando a iniciativa del diputado Cardoso comienza a colaborar con él. Que este fue el proceso, o sea, que Elvio Rodríguez llega al ministerio a través de Germán Cardoso es unánime. Solo Germán Cardoso dice que esto no es así. Todos los demás dicen, incluso que pendulaba, dice Daniel Reta, entre el escritorio de Cardoso y el escritorio de Pérez Banchero, a pesar de que después Cardoso dice que simplemente lo saludó alguna vez. De vuelta, esto no es es tan evidentemente no real que pasa a ser motivo de chanza. El otro día Darwin decía,
hablaba de un ovni, un oficinista ministerial no identificado. La tertulia de los jueves, el jueves pasado, una instancia que es plural, que hay en ese día había 2 del Frente Amplio, uno del Partido Nacional y uno Cabildo Abierto. Era unánime que aquello era unánime que aquello era impresentable. Y llama la atención, de vuelta, que los únicos Rodríguez que aparecen en el informe de mayoría sean Juan Martín Rodríguez, presidente de la comisión, y Conrado Rodríguez, miembro informante. O sea, que no les llame la atención la presencia de alguien que no tiene ningún contrato con el ministerio, que no tiene ninguna responsabilidad teórica, pero que está incidiendo y está tomando acciones como si fuera un funcionario público. Sobre el capítulo de vía pública, señor presidente, en promedio, y esta es la información que nos mandó el Ministerio de Turismo, en los últimos 10 años, en los 10 años anteriores a la administración encabezada por el presidente de la calle Pou, se gastaron $285.525 anuales en publicidad en vía pública, en el país, no en el mundo. No sumemos peras con manzana porque la cuenta da mal. El año en que hubo más fue 2010, $406.253, pero en ambos casos, tanto los 285.000 de promedio como los 406.000, entre media docena de empresas. Netcom, que es la empresa a la cual se le intenta hacer una compra y después se le hace una compra, el año que se le compró más fueron $89.313. Sin embargo, el 30 de octubre, Netcom deja, capaz que fue el 29, un sobre abajo de la puerta con una propuesta de más de $1 millón, $1.067.181. Y alguien, no logramos saber quién, la ingresa al sistema y se genera un expediente. Nadie se hace cargo de que ese expediente se haya iniciado. No hay informe de la agencia, ni diciendo ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿Qué es lo que sucede? La dirección de marketing dice, esta propuesta que es por un año no es conveniente y el expediente se archiva, es lo que Pérez Banchero dice que se negó a firmar y que el diputado Cardoso en su declaración dijo que había estado de acuerdo con que eso fuese archivado. Pero bueno, repito, en Netcom el año que se le habían comprado más, que había sido 2019, habían sido $89.313. Lo que se había comprado en total entre 2012 y 2019 había sido $391.432. Bueno, $1.067.000 es la propuesta. El 24 de noviembre que se archiva y el 27 de noviembre, 3 días después, aparece una propuesta exactamente igual, con el mismo alcance, con la misma característica, con la misma cobertura, pero por 3 meses en vez de por un año. $322.496. Casi lo mismo que se había comprado en los 10 años anteriores a esta empresa. Eso avanza sin informe de la agencia, lo aprueba el adscripto, Daniel Reta, por mail, manda un mail diciendo que queda aprobada la propuesta. Y después, el 3 de febrero de 2021, hay una propuesta de empresa Netcom de renovación de esa compra. Exactamente igual por otro periodo. ¿Cuándo se empieza el expediente? El 2 de julio, 5 meses después. O sea, después el argumento es que por la urgencia no se pudo hacer y que había que avanzar. Pero acá tuvimos 5 meses entre que vino la propuesta de renovación de algo que ya estaba aprobado para que se iniciara el expediente. Lo que se estaba haciendo era fraccionar esa compra de $1 millón que había sido rechazada en el año 2020. ¿Qué es lo que dice la agencia? La agencia dice, allí sí hay un informe de la agencia, dice,
recomienda evaluar la propuesta para su consideración en caso que se entienda que está alineada con la estrategia del Ministerio. En ningún lugar después figura una evaluación por parte del Ministerio o algo que justifique que esa compra está alineada con la estrategia del Ministerio. Y además indica, porque cuando uno contrata publicidad digital, contrata básicamente tres cosas. Una es el espacio, el uso del espacio, de la cartelería. Otra es impuestos que se pagan en el departamento en el cual esos grandes carteles están instalados. Y lo tercero son las lonas, que es lo que tiene la imagen que uno quiere promocionar. Bueno, ¿qué es lo que dice la agencia? Que no se incluyen en esta renovación costos de producción, ya que todas las lonas están instaladas y se encuentran en buen estado. Sin embargo, después cuando aparecen las facturas, las lonas son nuevamente facturadas por Netcom. La subsecretaría del Ministerio informa en un momento un nuevo detalle de compras para Satenil Sociedad Anónima, que es la empresa esta, Netcom, que asciende a 24.384.053 pesos, impuestos incluidos. De esa renovación no hay resolución del ministro. Como no hay resolución del ministro, no hay certificación del Ministerio de Economía y Finanzas, no hay intervención del Tribunal de Cuentas, no hay reserva presupuestal en el CIF. Sin embargo, aparecen las facturas del proveedor. Y cuando le preguntamos a Netcom si efectivamente habían provisto ese servicio, nos dice que se lo preguntemos al Ministerio. Cuando le decimos, le repreguntamos, elude contestar porque en realidad nos manda una comunicación diciendo que no va a contestar porque considera que todas las respuestas ya fueron dadas en su respuesta original. En el anexo 3 de nuestro informe van a ver que hay un detalle de la facturación de créditos. Hay varias facturas y unas notas de crédito por la última factura de servicios y de impuestos, pero el saldo son 14 millones de pesos, que Netcom reclama. Hay mails donde Netcom dice, dame la fecha de pago de todo esto. Con lo cual, queda bastante evidente que los servicios fueron provistos. Pero bueno, le preguntamos a otra gente, le preguntamos a Daniel Reta si los servicios habían sido provistos. Nos dijo que sí, que habían sido provistos y que la empresa había cumplido, pero que después las nuevas autoridades del Ministerio, es decir, el ministro Tabaré Viera, habían dispuesto no pagarle. ¿Cómo una empresa hace trabajos por 24 millones de pesos? Estamos hablando de más de $550.000, sin que nadie haya dado su conformidad, sin que nadie haya dicho, dale para adelante que esto está bien. Es otro de los misterios insondables que no pudimos esclarecer. Hay otros episodios sobre los cuales voy a hablar muy brevemente. La cena sobre el piso 40, que es cena, pero es almuerzo, aunque en la boleta dice cena. ¿Cuál es el relato? Que la cena fue en noviembre, efectivamente, cuando vino una delegación de Brasil y de la Organización Mundial de Turismo, que los llevaron al piso 40 y que ahí era una delegación amplia y se gastó del orden de los 50.000 pesos, un poco menos, en esa actividad. Y dice el ministro, el ex ministro, cuando habla sobre este asunto, explica por qué los llevaron a ese lugar, que era un lugar agradable, un lugar en el que había que homenajear a autoridades de primer nivel del gobierno de Brasil y de la Organización Mundial de Turismo. Nada de eso está en discusión. Acá el punto es que tanto el ministro como el asesor Reta, ¿cuál es la versión que dan sobre el asunto? Es que Daniel Reta se le traspapeló la factura, o sea, la dejó en el bolsillo del saco, y en noviembre, cuando fue la cena, y en marzo se dio cuenta que la tenía, entonces ahí la sacó, se la presentó al ministerio, y el ministerio la pagó. ¿Cómo? ¿Qué propiedad mágica tiene el saco de Daniel Reta que hace que una factura que puso en el bolsillo en noviembre,
cuando la saca en marzo tenga fecha 3 de marzo, es lo que no logramos que alguien nos explique. Es un misterio insondable eso también. Sobre el Hotel Serena, lo que tenemos es un proceso de intento de compra del Hotel Serena por un grupo en el cual de vuelta están involucrados la misma persona. O sea, Elvio Rodríguez manifiesta que fue contratado como asesor para evaluar la posibilidad de tomar el control del Hotel Serena y que ahí planteó distintas alternativas y que llegó a que la mejor era adquirir el paquete accionario. Eso lo hace con una consultora cuyo presidente es Daniel Reta, el adscripto del ministro. Y lo hacen en esta ambigüedad de roles. Hay una contratación que después también la actual administración del ministro Tabaré Viera resolvió cancelar y no pagar, de participación en programas televisivos y radiales, donde una de las cosas que se contrata es la promoción de las propias autoridades del ministerio. O sea, lo que se contrata no es, no solo la promoción de lugares turísticos, ¿no? Que eso está perfecto. En un programa que tiene buenos niveles de rating, el Ministerio de Turismo perfectamente puede entender que es pertinente hacer una inversión para promocionar un determinado destino turístico y lo hace por ese medio. No, acá no está solo eso, sino que además está el compromiso de que una vez por mes las autoridades, el ministro, el subsecretario y el director nacional de Turismo van a ser entrevistados en ese programa. O sea, estamos contratando, se estaba intentando contratar con fondos públicos la promoción de los propios jerarcas. Hay lo que nosotros llamamos en el informe una porosidad entre lo público y lo privado. O sea, hay un entorno que está conformado por Elvio Rodríguez, por Remo Monseglio, por Daniel Reta, por Germán Cardoso, que se ponen distintos gorros en distintos momentos y en relación a los distintos temas, por nombrar algunos. Elvio Rodríguez no tiene un vínculo formal con el ministerio, sin embargo es asesor en publicidad digital en la Dirección Nacional de Turismo. Esto lo dice el propio Elvio Rodríguez y lo dice quien era director nacional de Turismo, Pérez Banchero, cuando comparece. Es asesor de quienes quieren tomar el control del Hotel Serena. El entonces ministro dice que solamente lo saludó algunas veces, sin embargo se sale hace unos días la publicación de que concurrieron a Paysandú con Giuseppe Cipriani para intentar instalar un hotel 5 estrellas. Giuseppe Cipriani, para quien no lo recuerda, es el mismo empresario que dejó el pozo en donde estaba el Hotel San Rafael y que hace también unos días el intendente Antía declaró que hace 4 meses que no tiene noticias de él. Bueno, no tiene noticias de Punta del Este, pero intenta hacer negocios en Paysandú. Cuando eso sale, que lo publica Búsqueda online, la diaria entrevista o le consulta a Elvio Rodríguez y Elvio Rodríguez le dice que ese viaje lo pagó él e incluso le manda la copia de la transferencia. Elvio Rodríguez le envía al adscripto del ministro Daniel Reta una propuesta de publicidad digital y cuando empezamos a indagar sobre esto en la comisión y una de las preguntas que le hicimos fue si él o alguien había tenido algún beneficio, alguna comisión por ese negocio, nos contesta, no en este caso. Muy bien. Teníamos una dinámica de repregunta. Cuando llegan las repreguntas le decimos qué quiere decir no en este caso, en qué caso sí. Y entonces nos explica muy transparentemente que él es un empresario y que lo que quería era generar una buena relación entre Kirma y la agencia Young & Rubicam y a partir de eso que Young & Rubicam contratase los servicios de Kirma para venderlos
a los distintos organismos públicos y empresas privadas que son clientes de la agencia, y a partir de eso tener un negocio lucrativo. El negocio lucrativo es textual. Eso que es absolutamente legítimo en cualquier empresario, el gran problema que tiene y del que no da cuenta el informe en mayoría es que se estaba haciendo por alguien que había establecido la relación con la agencia a través del Ministerio de Turismo y con la bendición del entonces ministro de Turismo. También salió, y esto fue posterior a la finalización de las actuaciones de la comisión, por lo tanto hicimos un pedido de informe con el diputado Nicolás Viera, que tenía acceso a documentos compartidos. O sea, se creó en el Ministerio de Turismo, se desplazó al área de marketing que existía en la estructura y se creó un grupo que se llamó Grupo Roma, que era el que manejaba las compras digitales. Y bueno, Elvio Rodríguez, según esta información de prensa, tenía acceso a documentos compartidos del Ministerio y al software de control de campañas digitales que usa el Ministerio y la agencia. Otro caso, Daniel Reta, es adscrito al ministro, autoriza compras, aunque no es ordenador del gasto, pero hay por todos lados compras, incluso la de Quirma, hay un mail de Oscar Iroldi donde dice, por orden del ministro Cardoso a través de Daniel Reta, cómprese. Y cuando le preguntamos a Iroldi si ese mail era real, porque lo había publicado el diario País, nos dijo que sí, y que era incompleto porque tenía más cosas que nunca no las envió, pero que era real. Conformaba facturas sobre servicios que no controlaba. O sea, ¿quién conforma las facturas en cualquier organismo público? Es quien puede dar fe de que el bien fue entregado, que el servicio fue cumplido. Bueno, Daniel Reta conformaba facturas, y hay muchas con su firma, según él, solo para que siguieran el trámite, pero en realidad el trámite que seguía era pagar, con lo cual se convertía en la persona que daba la certificación del servicio. Tenía un auto del ministerio, asignado para su uso particular sin chofer, que él mismo declara que lo usaba básicamente para ir y venir a su casa en Punta del Este todos los días. ¿Cuál es el marco en el cual el ministerio le otorga a alguien un auto para su uso particular y que con el combustible pagado por nosotros, por el ministerio, a través de Siscombe, ¿cuál es el criterio por el cual se hace esto con un asesor? No lo podemos explicar. Presidía la consultora que quiere tomar el control del Hotel Serena. Y declara que él no conocía a Quirma, que él no tenía idea de lo que era Quirma, que recibió un WhatsApp con una propuesta que le mandó Elvio Rodríguez y lo que hizo fue, de sobrepique, tirársela a la agencia de publicidad porque todo tenía que pasar por la agencia de publicidad. Pues bien, yo creo que en la noche misma que nos declaró eso, o el otro día mañana, nos llega la información de la Agencia de Compras Estatales, donde la inscripción en el RUPE de Quirma la hace Daniel Reta. ¿Cuál es el tema más global? Hay una confusión en toda la gestión entre lo público y lo privado. El diputado Cardoso, cuando es consultado y en algún momento es consultado sobre esto, sobre la conformación de facturas por parte de Daniel Reta, dice, no conozco ningún artículo del TOCAF que prohíba que un adscripto pueda conformar un gasto. No lo conozco, no existe la prohibición expresa. Y el diputado Viera le repregunta, para ver si entendió bien, y Cardoso le reafirma que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. El punto es que eso, consultando textos muy básicos, uno sabe que no es así. O sea, cuesta creer que alguien que ha sido 15 años parlamentario
tenga ese tipo de confusión. Miren lo que dice Corseñá, que en el primer curso de Derecho Público, ¿no? Tampoco estoy con literatura muy sofisticada. Dice, mientras que los particulares rigen su capacidad por el principio de que pueden hacer todo, salvo lo que les está prohibido, por el artículo 10 de la Constitución, las personas y los órganos públicos solo pueden hacer aquello que el derecho expresamente les autoriza. Eso se llama principio de especialidad, es muy básico, pero no es el criterio en el cual, en base al cual se operó en el Ministerio de Turismo. El diputado Cardoso dice, no hubo ningún delito en mi administración, no hubo dolo, y si no hay dolo, no hay delito. Y en algún momento en la conferencia de prensa nos decía que alguien venga y me diga en la cara que me he quedado con un peso ajeno. Acusación que nunca le hicimos, pero de vuelta, confunde los términos. ¿Qué es la corrupción? Según la ley 17.060, voy a leer el artículo 3 de esa ley. Se entiende por corrupción el uso indebido del poder público o de la función pública para obtener un provecho económico, para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado. Muchas de las conductas que hemos visto encajan en esto. Y si teníamos dudas de este uso flexible de la gestión, Daniel Reta nos la despejó. Antes de irse nos dijo, ustedes no son desprolijos en su vida personal, nunca han sido desprolijos. Casi una declaración de lo que fue su accionar y de lo que no debe ser el accionar en la gestión pública. Sobre la UGA voy a hacer algunos comentarios. La montaña parió un ratón acá. Primero, el diputado Cardoso hace un conjunto de preguntas despertando sospechas o insinuando sospechas sobre favores otorgados por la ministra Quechichán por su pertenencia a la comunidad armenia, ¿no? El diputado Cardoso y también lo decía el diputado Rodríguez, acá no queremos decir nada contra la comunidad armenia. A mí me hace acordar a una de mis hijas que cada vez que te va a decir una animalada te dice, con todo respeto, y te la manda, ¿no? Sí, con todo respeto no amortigua lo que viene después. Entonces, ¿cuál es el origen del tema? Un inmueble que se compra en la calle Ciudadela y que después, cuando hay un cambio de autoridades, se resuelve no seguir adelante con ese negocio. Pues bien, esa compra la hizo Lescanochián, o Lescano, cuando era ministro, el 21 de diciembre de 2011, no la hizo Quechichán. Con lo cual, mal se puede acusar a Quechichán de haber hecho algo para beneficiar a la comunidad armenia. Lo hizo, era la subsecretaria y como bien usted sabe, los subsecretarios la única potestad que tienen es sustituir al ministro en caso de que el ministro se ausente. Y eso siempre que el presidente de la República así lo disponga. Sigo. La Dirección Nacional de... Presidente. No pueden dialogar, ¿eh? Vamos a respetar el uso de la palabra. Muchas gracias. No, nadie puede dialogar. La Dirección Nacional de Deportes... No interrumpa. Señor presidente, la Dirección Nacional de Deportes pertenecía al entonces Ministerio de Turismo y Deporte, en el momento que se hace esa compra. Eso después se cambia la Secretaría, se transforma en Secretaría Nacional de Deporte, la Secretaría Nacional de Deporte pasa a depender de Presidencia y es en ese proceso que ya dependiendo de Presidencia se toma la decisión de no llevar adelante la compra de ese inmueble. Por eso es que la entonces ministra Quechichán dice, yo en esto no participé porque si bien administrativamente firma la resolución, de hecho las decisiones se tomaban en otro lado, estaba allí simplemente porque el presupuesto todavía no había salido del Ministerio de Turismo. Sobre el complejo deportivo, eso está marcado en una estrategia de promoción de centros de entrenamiento para deportes y para deportistas de primer nivel. Fue un centro deportivo excelente para
para la Federación Uruguaya de Básquetbol está lleno de declaraciones de los entrenadores, de los jugadores, de los dirigentes sobre eso. Y además no fue lo único, también se contrató el Charrúa se hizo un acuerdo con el Charrúa para el rugby y para el fútbol femenino, se hicieron pistas de atletismo, se hicieron otros para deportes náuticos, para deportes de lucha. O sea, hay una política en la cual era uno de las instituciones que se utilizaron. Y sobre el precio, porque la primera versión que da el ministro Cardoso es que la Federación Uruguaya de Básquetbol pagó 10 veces menos de lo que venía pagando la administración anterior. Después aclaró que se había equivocado en las cuentas y que era 5 veces menos. Pues no es ni 10 ni 5 veces menos, están las cuentas en nuestro informe, porque de vuelta estamos comparando peras con manzanas. Lo que alquilaba o el convenio original incluía cosas que el de la Federación Uruguaya de Básquetbol no, y son la piscina, el segundo gimnasio, el uso exclusivo de todos los vestuarios y el uso exclusivo de todos los estacionamientos. La Unión General Armenia de Beneficencia nos mandó un comparativo en el cual explican claramente las diferencias de criterio y de precios, y cuando uno lo mira por metro cuadrado termina siendo prácticamente los mismos valores. Hay varias declaraciones del diputado Cardoso, del exministro, que no se ajustan a los hechos. Primero todo lo que decía del asesor, el asesor que no es asesor, pero es asesor, que todo iba a la agencia. No es cierto. O sea, hay las compras de publicidad digital, muchas compras de vía pública, las compras de medios, no van a la agencia o iban a la agencia y venían con informes donde decía evalúen ustedes, y después esa evaluación no aparecía. Planteaba que había 2 observaciones del Tribunal de Cuentas de la República que ninguna pasó a la Asamblea General. Bueno, hay una resolución en la cual hay 13 expedientes, hay otra resolución en la cual hay 9 expedientes. Todo el tema del almuerzo y la cena. Que Reta no conformaba facturas, simplemente le daba trámite administrativo y de los expedientes surge que esto no era así. Y hay una discusión que hemos tenido y que el diputado Conrado Rodríguez también la traía sobre la discrecionalidad versus arbitrariedad. O sea, cuando un acto de gobierno es un acto discrecional y cuando es un acto arbitrario. Yo quiero decir, la discrecionalidad es el margen de decisión que tiene un jerarca para actuar de acuerdo a las circunstancias, pero con razones fundadas. ¿Qué dice el decreto 3003, el artículo 21? Y paso a leer. El funcionario debe motivar los actos administrativos que dicte, explicitando las razones de hecho y de derecho que lo fundamenten. No son admisibles fórmulas generales de fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y concreta de los hechos del caso específico en resolución, exponiéndose además las razones que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada. Tratándose de actos discrecionales, se requerirá la identificación clara de los motivos en que se funda la opción, en consideración del interés público. Nada de esto existe, simplemente porque no hay informes, porque no hay explicitaciones de razones en los expedientes. Después se fundamenta todo a cuenta de la agencia. Sí, cuando termine. Perdón. El diputado Rodríguez decía que nosotros en el informe en minoría no tipificamos delitos. No tipificamos delitos porque no nos corresponde tipificar delitos. Eso es algo que deberá hacer la Fiscalía, pero de los hechos que hemos visto en el expediente, creemos que probablemente surja conjunción del interés público con el privado, surja uso de funciones, surja utilización indebida de información privilegiada, surja tráfico de influencias. El informe en minoría, en mayoría, perdón. Tiene la palabra el diputado Cayani. Vamos a pedir que se prorrogue la palabra para el diputado Olmos. Se está votando. 67-68, afirmativo. Puede continuar. Gracias.
Gracias. Decía, el informe en mayoría se menciona que según el artículo 12 de la ley que regula las comisiones investigadoras, esta tiene el cometido de investigar situaciones que se consideren ilícitas o irregulares a los efectos de asesorar al cuerpo respecto del ejercicio de los poderes jurídicos de control administrativo o la promoción de un juicio político. Y dice que realizar un estudio y análisis exhaustivo de las actuaciones de la comisión, no constatamos la existencia de las mismas en la actuación del ministro Cardoso. Repito, ilícitas o irregularidades. Las preguntas son, ¿esta Cámara va a considerar que no hay irregularidades cuando una persona que no tiene ningún vínculo con el ministerio, pero sí con el ministro cesado, toma decisiones, accede a información privilegiada y confiesa que quería generar un negocio lucrativo? Esta Cámara va a considerar que no hay irregularidades en la contratación en vía pública por cifras récord mediante una compra directa a una sola empresa cuando había media docena que podían dar ese servicio. Esta Cámara va a considerar que no hay irregularidades cuando alguien, no sabemos quién, definió que se provee un servicio por más de $500,000 en publicidad en vía pública, salteándose todos los pasos formales. Esta Cámara va a considerar que no hay irregularidades en la generación de una estructura paralela que desplazó al área de marketing y tomó decisiones sobre cifras millonarias, salteándose los informes técnicos de la agencia. Esta Cámara va a considerar que no hay irregularidades en que las autoridades contraten con fondos públicos programas radiales y televisivos para promover su propia imagen. Esta Cámara va a considerar que no hay irregularidades cuando el adscrito del ministro y el asesor, Elvio Rodríguez, hacen una consultoría para que un empresario tome el control de un hotel que es propiedad del ministerio. Por todo esto nosotros consideramos que estas actuaciones deben ser enviadas a Fiscalía y creemos que por el bien de esta Cámara, por el bien del sistema político, por el bien del Partido Colorado, el diputado Cardoso debería renunciar a su banca y si no, dentro de un año estaremos de vuelta discutiendo con muchos suplentes, nuevamente supongo, que expresan el respaldo que tiene el diputado, un pedido de desafuero que vendrá de la justicia. Muchas gracias. Continuando con la lista, tiene la palabra el diputado Germán Cardoso. Muchas gracias, señora Presidente. Tenía pensado analizar un montón de aspectos que hacen a lo que ha sido el trabajo de la comisión, pero primeramente, porque ya no es la primera vez, de manera reiterada, el diputado del departamento de Rocha vuelve a insistir y hace referencia a la situación de la politización en su departamento. Yo creo que desde el punto de vista humano, y lo digo con propiedad porque he recurrido, es bueno cuando uno necesita recurrir a ayuda profesional, a un psicólogo o un psiquiatra, yo lo he hecho, para asumir determinadas condiciones y fallos que lauda el pueblo. Le ganó Alejo Pierres en Rocha a la Intendencia, y sí, le ganó, y de manera reiterada viene una y otra, y siempre insiste y ataca. A ver, los fallos populares son para respetarlos, cuando se gana y cuando se pierde. Y está bueno asumirlo, y está bueno la rotación y la alternación de las diferentes fuerzas políticas en el poder, porque de eso se trata la democracia, señora Presidenta. Porque digo, acá se hable de lo que se hable, siempre el diputado Rocha vuelve con el tema de la campaña electoral en Rocha y el resultado electoral y la politización, etcétera, etcétera. Realmente, desde el punto de vista humano, yo le recomendaría recurrir a un profesional, lo digo con total honestidad. Cuando aquí se habla se insinúa y se sobrevuela sobre las probables acciones o competencias que han tenido asesores, amigos. No me quedó claro, porque no se nombró, si se estaba refiriendo a Juan Salgado, amigo personal del expresidente Vázquez, presidente de CUTSA, que recibía subsidio del boleto del gobierno nacional, a esa empresa, la más grande de todas, o a quién, porque digo, como no se nombró y se ponen como situaciones realmente extraordinarias o rarísimas que nunca antes se vieron, la verdad que a mí fue la situación que también me vino a la mente rápidamente y me enfoqué en ella. Cuando se habla de gestión nefasta, todos tenemos derechos a conceptualizar, señora Presidenta, y no nos podemos enojar. Es la gente la que termina juzgando en los veredictos populares lo que ha sido la acción de cada uno de los actores del gobierno. Pero también nosotros tenemos derecho a conceptualizar. Si queremos hablar de gestiones nefastas, nefasta fue
Nefasto fue el desempeño del diputado Antonini en la comisión investigadora. No debe haber registro en los antecedentes del legislativo que un miembro denunciante que pide una comisión investigadora no intervenga nunca en ella. No haga una sola pregunta. Creo que habla a las claras de cuáles han sido las intenciones y ese silencio, que en el único lugar que habló fueron algunos medios de prensa al principio, a nivel montevideano, después por la carencia de contenido ya lo bajaron, y sí, realmente quien tuvo la presencia en los medios de comunicación haciendo las veces de miembro denunciante y permanentemente actuando fue el diputado Olmos. Es un dato de la realidad. Si ese era el motivo, tratar de enlodar o empañar lo que ha sido nuestra gestión, nuestro nombre, aquí estamos de pie, señora presidenta, defendiendo con convicción, habiendo pedido que se investigara como lo pedimos, pidiendo que pase todo a Fiscalía, pero que pase todo. No es aquello, no aplica aquello de que la comida tuya y mía es la misma, pero como es de la olla mía es más rica. No. Pasemos todo, vamos por todo, porque aquí hay hechos realmente importantes en los que pudo avanzar la comisión investigadora. Antes que la comisión investigadora comenzara a funcionar, varios integrantes del Frente Amplio afirmaron que no iba a poder cumplir con su trabajo. Se equivocaron. Creo que se equivocaron. Funcionó en un marco de respeto y en donde prácticamente todos los involucrados concurrieron a declarar. El circo quedó en la prensa, obviamente, y hubo actores políticos que se prestaron para ese circo. Y cada cual tiene que asumir, que asuma la responsabilidad que le competa o que se ponga el sayo que entienda le cabe. La resolución final de la comisión investigadora, en el informe mayoritario de la coalición de gobierno, es contundente. No se cometió ninguna irregularidad ni ningún delito en mi gestión al frente del Ministerio de Turismo. Y está documentado. Ahora, se enviarán todos los antecedentes a la justicia para que las garantías legales que allí estén deban de estar y deban de cumplirse. Lo que surge de las investigaciones es que no hubo dolo ni hubo irregularidad administrativa. A ver, se hace una gran araraca con una cena que fue almuerzo para la delegación encabezada por el ministro de Turismo de Brasil, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, porque se pagó algunos meses después de que ocurrió. ¡Qué delito, qué tremendo! ¡Qué pavor! Realmente, si eso es lo que llama la atención verdaderamente como aspecto relevante de investigar, es realmente preocupante. Vaya gravedad, señora presidenta. Sin embargo, en esta comisión surgen que hay varios actores privados que se beneficiaron de partidas millonarias en dólares durante la gestión Quechichán. La agencia de publicidad Yanan Rubingham recomendó al Ministerio de Turismo de la gestión Quechichán contratar a su firma Saxis. Eso yo no lo sabía. Eso lo descubrimos en el transcurso de gestión de la comisión investigadora. Eso se investigó ahora. Integra el propio grupo empresarial de la agencia de publicidad. Lo hizo reiteradamente por cifras varias veces millonarias en dólares. O sea, se recomendaba a sí misma generándose ganancias extraordinarias. Lo dije hace un rato, en el año 2019 el Ministerio de Turismo gastó $900.000 en publicidad digital y solamente $500.000 fueron para la empresa Saxis, observada por el Tribunal de Cuentas. Otro aspecto que me llamó poderosísimamente la atención es que los medios de prensa en su gran mayoría miraron para el costado sobre este punto que estamos hablando tan delicado. No hicieron referencia, obviaron hacer referencia al tema. ¿Habrán recibido presiones? Incluso un medio llegó a publicar un artículo que mencionaba a Yanan Rubingham y a su propietario Álvaro Moré, pero por algún motivo bajó esa nota de su portal, cometiendo el error de enviarla en el newsletter a los lectores y al abrirla daba error. No tenía contenido la noticia. En esta comisión investigadora quedó demostrado, porque así lo documentan los expedientes, que todas las propuestas de publicidad en mi gestión como ministro venían de la agencia de publicidad Yanan Rubingham. Todas. Y también que todas las propuestas que llegaban al ministerio, todas, porque llegan por dos vías, o llegan de la agencia o llegan al ministerio, también eran enviadas a la agencia de publicidad Yanan Rubingham. Esto quiere decir
que las contrataciones eran sugeridas por la misma empresa de publicidad, que ese es el fin de su especificidad y su naturaleza de contratación. Por el contrario, en el transcurso del desarrollo de la comisión, en la administración Quechichán, ellos se tomaban el atributo de decir con qué medios pautaban y con cuáles no. Así quedó de manifiesto y lo declaró Benjamín Liberov. La agencia de publicidad solo sugería, afirmó el ex subsecretario de Turismo. Yo me pregunto, ¿con qué conocimientos técnicos o profesionales tomaban las decisiones? Vaya a saber en qué conocimiento técnico. El diputado del Frente Amplio por Maldonado fue quien promovió a la investigadora como denunciante. Sin embargo, cuando le tocó declarar, no hizo una sola pregunta, ya lo dijimos. Ni siquiera está en sala. Fíjese el grado de irresponsabilidad que tiene, que ni siquiera se encuentra en sala en este momento cuando está haciendo uso de la palabra a quien él denunció. A las pruebas me remito, señor presidente. Pero la comisión también indagó en los 2 periodos del Frente Amplio en el Ministerio de Turismo cuando Lilian Quechichán era ministra. De esta comisión surge que todas las compras realizadas por Quechichán durante años fueron por el mecanismo de compra directa, que muchísimas fueron observadas por el Tribunal de Cuentas y que hubo reiteradas compras sin la certificación del Ministerio de Economía. Obviamente esto sin pandemia y teniendo la posibilidad de planificar en un escenario de normalidad y de previsibilidad. Quechichán no tuvo ninguna crisis sanitaria como para poder planificar con el tiempo la inversión publicitaria. Sin embargo, la gestión está repleta de observaciones del Tribunal de Cuentas y algunas de ellas resultan muy graves o gravísimas. Y hay una irregularidad que deberá ser estudiada por la justicia, no tengan ninguna duda. El Ministerio de Turismo de Quechichán, con ella como subsecretaria al principio y luego ratificada como ministra, firmó en el año 2011 un precontrato por la compra de una propiedad ubicada en la calle Ciudadela 1414, que luego decide no cumplir. Esa desprolijidad lleva a que en el 2014 se realice una conciliación, una presentación por parte de los damnificados en la justicia por un posible juicio por daños y perjuicios por más de $2 millones para el Estado. Finalmente, el Ministerio de Turismo termina acordando el alquiler de un club, como ya lo denunciamos, por $1.250.000. ¿Eso no es jugar con el dinero de los uruguayos? ¿Recuerdan que el Frente Amplio no quería que se investigara la administración de Quechichán y decía que no tenía razón de ser? Todo esto salió a la luz cuando uno de los integrantes de la Unión Armenia de Beneficencia dijo en la investigadora que tuvieron una reunión con el secretario nacional de Deportes, licenciado Fernando Cáceres, y les reconoció que tenía orden del entonces presidente Vázquez de remendar el problema. La desprolijidad fue tan grande que además le hicieron gastar a la Unión Armenia de Beneficencia $300.000 para adquirir otros inmuebles de ese edificio que supuestamente el Ministerio de Turismo iba a comprarles y nunca lo hizo. Espero que la justicia encuentre quién no actuó con la debida diligencia y quién fue el responsable final de esta malversación de los dineros de los uruguayos. Que Quechichán no haya participado de las reuniones de este entuerto no la exime de responsabilidad. Era la ministra, o todo se hacía a sus espaldas sin que lo supiera. Por cierto, este entuerto también fue doblemente observado por el Tribunal de Cuentas, que pidió que se hiciera una licitación en un proceso libre y competitivo. Quechichán no le hizo caso al Tribunal de Cuentas y ahora se sabe el porqué y a quién benefició y con quién contrató directamente. Otro asunto vidrioso, por llamarlo de una manera elegante, fue la compra donde puso la firma Quechichán para la adquisición del edificio del Ministerio de Turismo en la esquina de la calle Cerrito y Zavala. Allí se gastaron $1,5 millones, luego se gastaron $1,5 millones más en arreglos en su estructura interna y se necesitan $3 millones más para ponerlo en funcionamiento realmente para que quede acorde a las necesidades que requiere. A través de esta investigación advertimos que no había urgencia y que la compra de ese edificio, según observa el Tribunal de Cuentas en 2 oportunidades, que no aceptó ninguna de las flacas argumentaciones que dio Quechichán en ese momento. Eso es el despilfarro en su máxima expresión, señora presidenta. Estamos hablando de millones de dólares permanentemente observados en diferentes instancias, en diferentes ejecuciones, e insistiendo, ir y volver a insistir sobre
la ejecución de gastos que eran absolutamente innecesarios. De hecho, si no sería urgente mudar al Ministerio de Turismo que nosotros logramos con la Administración Nacional de Puertos, que es la propietaria del actual edificio del Ministerio, un comodato a $0, 0 pesos durante 30 años. Fíjese si existiría poca urgencia en mudar el Ministerio en esas circunstancias que logramos lo que logramos, y ese edificio podrá ser vendido para que tenga un destino de mayor beneficencia para todos los uruguayos. Ahora, señora Presidenta, vendrá una instancia judicial, la que estoy esperando con gran tranquilidad, verdaderamente con gran tranquilidad. Una vez concluida esta instancia me encargaré de quienes en todo este tiempo me han querido difamar, quienes han generado narraciones en base a suposiciones o declaraciones de personajes en búsqueda de su cuarto de hora de fama, sin reparar en las consecuencias de sus actos que ocasionan daños familiares o humanos. Cuando todo esto termine, accionaremos para que quienes lideraron esta campaña de desprestigio y quienes se prestaron a ellas sean llamados a sus responsabilidades. No tenga ninguna duda, señora Presidenta. Pero cuando uno escucha lo que son las declaraciones de algunos actores y miembros de la bancada de gobierno, parece que realmente hubiera una especie de Alzheimer temporal. Y hablan de que como las 3 o 4 observaciones que cabieron del Tribunal de Cuentas a nuestra administración son gravísimas y son paladines de la defensa del Tribunal de Cuentas, y que las observaciones son hechos realmente de una relevancia de tal gravedad que merece el castigo unánime de la sociedad en su conjunto. Y si uno va a lo que es información pública, a la memoria del Tribunal de Cuentas del año 2019, publicado en su portal y en particular en los 2 últimos años de las administraciones frente amplistas, se encuentra en la página 41 y página 42 del capítulo Comunicaciones a la Asamblea General, que se exponen los gastos observados. Tiene la palabra el diputado Sciuti. Para cederle la palabra a Cardoso. Puede interrumpir el diputado Decía, Cardoso. señora Presidente, en la página 41 y 42 del capítulo Comunicaciones a la Asamblea General, se exponen los gastos observados y reiterados de los ejercicios 2018 y 2019 del Gobierno Central, cuyas observaciones sobre las normas incumplidas se mantuvo en el último año citado, y tenemos el siguiente dato de información. En el año 2018, el monto de las observaciones solamente del Gobierno Central en el Gobierno del Frente Amplio ascendió a la cifra de 554.441 millones de dólares. Para el año 2019, el monto total fue de 150.448.231 millones de dólares. Estamos hablando 2018-2019 de casi 600 millones de dólares de observaciones solamente en el Gobierno Central, informados y notificados a la Asamblea General. En la página 43 y 45 de este informe se despliega que el mismo incumplimiento para los entes autónomos, y el monto es aún mayor a los 558 millones de dólares de la Administración Central. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que muchos de los legisladores de la oposición suelen presentarse como almas impolutas en lo referente a las responsabilidades de sus jerarcas, correligionarios y practicando una especie de Alzheimer político, se encuentran prontos para denunciar cualquier acción de la nueva administración, sería bueno que pudieran realizar un ejercicio de contrición en lo que hace a su supuesta transparencia y comiencen a utilizar la memoria reciente, señor presidente. Aquí, obviamente que nadie ha venido a decir, ni nunca hemos tenido la vanidad de decir que hicimos la mejor de las gestiones al frente del Ministerio de Turismo. Sería imposible.
Nos tocó asumir la conducción y la dirección del Ministerio de Turismo y a la semana tuvimos una declaración de emergencia sanitaria nacional y de pandemia mundial que implicó el ingreso de la actividad turística a un escenario histórico de cerrar fronteras, de cerrar puentes, de cerrar puertos, de cerrar aeropuertos, que paralizó la actividad no solamente en el Uruguay, sino en el mundo, donde las pérdidas fueron siderales e irrecuperables en muchísimos casos. Ni un mago puede liderar y conducir y tener una gestión exitosa en materia de turismo. Ningún humano podría lograrlo. Sí queda claro que hicimos el mayor esfuerzo posible, señor presidente. Al único público cautivo que teníamos por seducir, que era el turismo interno, hicimos un redireccionamiento de todas nuestras políticas comunicacionales, recorrimos el país incansablemente, el Uruguay entero, pusimos puesta en valor a sus destinos, trabajamos junto a los operadores, generamos medidas desde el Gobierno Nacional que atendieran y paliaran la enorme dificultad que estaba atravesando las dificultades del sector, estimulamos de la mayor manera posible la movilidad dentro de los protocolos y manteniendo las restricciones sanitarias que la situación imponía, y dentro de ello fuimos sorteando un escenario de extrema dificultad que no se lo desearíamos a nadie. Por suerte, y aparentemente la pandemia está cediendo, el país ha tenido un modelo, guste o no, a unos y otros, de manejo modelo que es referencia a nivel mundial. Y ojalá, digo ojalá, porque todos los días están apareciendo cepas nuevas que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero ojalá podamos seguir sosteniendo este modelo de éxito y de referencia y de análisis en el mundo como hoy es Uruguay en cuanto al manejo que ha tenido de la pandemia, y que haya un interés de tantos y de tantas personas extranjeras y diferentes nacionalidades del mundo en venir a visitar nuestro país. Tenemos la más absoluta y tranquilidad de conciencia de no habernos apartado de las normas, de haber transitado un escenario de muchísima dificultad, pero de haber puesto absolutamente todo nuestro empeño para salir adelante. Muchas gracias, señor presidente. Yo la quiero ver cuando llegue la hora de votar, con mucho gusto. Yo la invito a votar el pasaje a la Fiscalía de la Justicia de las actuaciones de Elvio Rodríguez y de todas. Acá no hay que encubrir nada. Ansioso y gustoso, señor presidente, la voy a estar mirando a la diputada cuando vote el pasaje a la justicia de todas las actuaciones. Porque acá hubo manejo de los dineros públicos en diversas administraciones. Y por supuesto que no tenemos ningún empacho, ningún reparo. Desde el primer día lo dijimos, que estamos convencidos de la transparencia de nuestra gestión. Y bueno, y sobre amigos, presidente. A ver, que se me vengan a querer dar consejos con quién me junto, con quién hablo. Qué raro no le pidieron la renuncia a Bonomi o a Susana Pereira hace algunas semanas por juntarse con muchachos malos que traficaban armas y estaban en el financiamiento del terrorismo internacional. Qué raro, señor presidente, que eso no sucedió. Porque para hablar hablemos de todo. Y si vamos a acusar a enlodar por las dudas y porque sí, miremos bien hacia adentro a ver el sallo que a cada uno nos cae, ¿no? Me parece que pasa por ahí. No por tratar de bajar el nivel de la discusión a estas terminologías que no contribuyen en absoluto al enriquecimiento del debate. Nosotros vamos a pasar a la justicia y a la fiscalía todas las actuaciones. Y cuando se hacen... Yo me hago una pregunta, señor presidente. ¿Alguien se imagina lo que diría la bancada del Frente Amplio si saca Alfi desde la oficina de planeamiento y presupuesto, le daba y hacía un acuerdo económico directo sin llamar a licitación con Hebraica? No quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo lo que dirían y de lo que lo acusarían. Sin embargo, aquí han habido contrataciones directas por millones de dólares, incumpliendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Hay 263 clubes deportivos en Montevideo que estaban en las mismas condiciones de poder acceder a un atractivo y beneficioso contrato de esas características que no pudieron. Y que eso no merece ser
juzgado e investigado por la Fiscalía y por el Poder Judicial? ¿Por qué no? Ah, bueno, porque es compañera. Entonces, como es compañera, vale todo. Esas son las cosas que no logramos entender, señor presidente. Esas son las cosas que muchas veces a la gente le complica comprender. A ver, no le tememos a la investigación ni de la Fiscalía ni de la Justicia. Vamos con todo y por todo. Muchas gracias. Por una alusión política tiene la palabra Daniel Cayani. Gracias, presidente. Yo no he hecho uso de la palabra, estoy anotado al final, pero me anoté por una alusión política porque el diputado Cardoso, el exministro Cardoso cesado, ha hecho reiteradas apreciaciones para integrantes de nuestra bancada, que están y que no están, y también referentes de nuestra fuerza política que hoy fallecieron. Acá el único acusado es Cardoso. Así que si quiere hablar del Frente Amplio, lávese la boca, porque usted es un atrevido. Es un atrevido. Es un atrevido, señor presidente. Es un atrevido. Por acá. Diríjase a la Sí, mesa. tiene razón, señor presidente. No vale la pena ni dirigirle la palabra. Tiene razón. Voy a hablar al presidente. Es un atrevido hablar de esa manera de la fuerza política y referente de esta fuerza política, integrantes de esta bancada que no se encuentran en sala. Eso en mi barrio se dicen otras cosas. Pero además, insistentemente ha dicho cosas del diputado Antonini. Se ve que tiene una fijación. Nada ha dicho del exdirector de turismo, el exdirector nacional de turismo, Pérez Banchero, que fue el que lo denunció. Lo denunció a usted, en el Partido Colorado. Y el Partido Colorado no sacó una declaración respaldándolo. Ni una declaración respaldándolo. Yo tengo acá todas las declaraciones del Partido Colorado de los últimos 6 meses. Habló de Nicaragua, hablaron de... Muy bien por el Partido Colorado, lamentablemente por el diputado Cardoso, ¿no? Que tiene, a esta altura, menos respaldo que a dar el Día de la Madre, me agotan acá. Sin duda. Yo voy a pedir al diputado Cardoso que no se refiera más a esta fuerza política, integrantes de la fuerza política de esa manera, que respete a los compañeros y compañeras que han trabajado tanto en la comisión como en esta sala, que se banque lo que se tiene que bancar y que sea respetuoso por esta fuerza política. Y que en todo caso, si es tan guapo, que renuncia a sus fueros y renuncia a esta banca y se presenta a la justicia como cualquier vecino. Gracias, señor presidente. Entonces Cardoso me había pedido por una alusión, ¿no? Yo no quiero entrar en una retórica del que más grite, señor presidente. Creo que Salgado era en la marca de silenciadores, ¿no? De caño de escape. Creo que sería bueno tener también un poco de autocrítica, porque parecería que hay como una amnesia cada vez que se habla sobre lo que son los vínculos y los asesores honorarios y tantas cosas más y las decisiones económicas que se toman. Y lo digo sin gritar, presidente, porque lo digo sin gritar, parafraseando a esa gran marca de silenciadores Salgado que existe, caño de escape, para no entrar en ese tipo de reparamiento. Mire, es un reverendo atrevido quien me ha antecedido en el uso de la palabra. Y yo vengo a defenderme y a decir lo que tengo que decir con dignidad y mirando a quien tengo que mirar. Y yo no me voy a amparar en ningún fuero porque desde el primer día sí lo he dicho y lo sostengo. Y lo cortés no quita lo valiente, pero yo no voy a permitir que aquí se quiera atribuir conceptualizaciones que yo no dije ni he tenido. He sido claro, sí, claro que sí. Y no tengo dos caras como el queso, y no vengo a palmear el nombre y decirte suerte, che, suerte en el periodo que te toca. Qué lástima encontrarnos en esta circunstancia, como me lo hizo el diputado propinante. Eso es tener dos caras. Eso es tener dos caras. Yo tengo una sola. Entonces, presidente, a la hora de hablar de transparencia, y si molesta que aquí se haga referencia a diputados que hoy han pedido licencia por situaciones similares, ¿qué resulta? Que ahora las amistades todos nos tenemos que hacer responsables de las conductas de todos los entornos, de todos los conocidos, de todos los amigos. Entonces resulta que las amistades que puedan generar conflictos son las mías, pero no la de la bancada de gobierno, no.
no hubo un hecho bochornoso hace 4 semanas, no hubo de la bancada de la oposición, no hubo un escándalo, no hubo un escándalo internacional por tráfico de armas hace algunas semanas que comprometía a una persona que estaba aquí en el Parlamento, entre todos nosotros. Entonces, yo no tengo derecho a hacer referencia a ese hecho. Sí, cabe hacer referencia a vinculaciones que yo puedo haber tenido con conocidos, amigos que, bueno, que han metido la pata, que le han embarrado y han pagado. Entonces, digo, no entiendo qué es lo que molesta. Se quiere hablar de constructividad, de que no se que no atacan nunca, que van por la constructividad que quieren proponer. No he escuchado una sola propuesta de nada en el transcurso del debate. De nadie. Vamos a pasar todo a la justicia, absolutamente todo, y vamos a estar ansiosos mirando a quién queremos proteger y a quién queremos encubrir. Vamos por todos y por todo. Muchas gracias, presidente. Cerrando la lista de oradores, tiene la palabra Daniel Cayani. Gracias, presidente. Nosotros teníamos un compromiso de poder culminar en tiempo como para poder asistir a una actividad que para nosotros es muy importante, que es una marcha de los familiares de las personas desaparecidas en la dictadura en Uruguay, que están reclamando para que no se apruebe un proyecto en la Cámara de Senadores que, entre otras cosas, establece la prisión domiciliaria a los represores y genocidas que han sido en este Estado. Empecé a escuchar a Schipani, que no lo había escuchado en toda la sesión, pero bueno, sería bueno. Es bueno que se ve que ahora se despertó. Pero más allá de eso, Bueno, no dialoguen, por favor. Más allá de eso, a mí lo que me resulta sumamente extraño. Yo voy a mantener cosas que dije en la prensa, no lo dije en esta sala, pero lo sigo manteniendo en la prensa y lo digo acá. La creación de la comisión investigadora con 2 denunciantes, y como se hizo en esta Cámara, votada el 8 de septiembre por esta Cámara, es un adefesio jurídico. No tiene ningún tipo de fundamento, ni en el reglamento, ni en la ley de comisiones investigadoras. Y el único fundamento que tiene es amparar al ex ministro Cardoso y diputado Cardoso para que no se discuta que al ministro Cardoso lo cesaron, porque entre otras cosas hubo un director nacional de turismo que denunció, primero en el Partido Colorado y después ante la prensa, que se había montado una estructura paralela, integrada por el ministro Cardoso, por Iroldi, por Reta, que era el asesor del ministro, por Elvio Rodríguez, que nadie lo menciona, para montar una estructura donde en realidad se establecían y se definían compras directas, sin llamado previo, gastos de $700.000, $1 millón, empresas fantasmas que se creaban para cobrar esas supuestas empresas que se designaban directamente, por lo mismo, que además se conformaban las facturas por lo mismo, y que además decían que tenía que pagarse lo mismo, y que además le echaban la culpa, y le siguen echando, ¿no?, a la empresa Jan and Rubicam, que es una empresa muy seria, que contrató el ministro de Turismo Pedro Bordaberry en aquella época y que el ministerio en reiteradas ocasiones mantuvo a partir de licitaciones la actividad de la misma, y que tuvo, yo nunca sentí en mi vida que una empresa de publicidad sacara una declaración pública cuestionando las declaraciones de parlamentarios de esta Cámara. Nunca en mi vida lo vi, por lo menos en Uruguay. Porque entre otras cosas que acá se decía que todo lo que se había hecho de compras directas para beneficiar a la empresa Kirma, una empresa fantasma como el que la creó y el que le entregaron la compra directa, a Netcom también, como lo dijo bien el diputado Olmos, y una serie de irregularidades que se cometieron, entre otras cosas, con respecto a la posibilidad de que se le pueda dar un hotel en concesión del propio ministerio al grupito que justamente rodeaba el ministro Cardoso, pero la misma empresa de publicidad declaró que en realidad todo eso se había hecho sin ningún tipo de fundamento por parte de ellos. Entonces esa denuncia, de ese grado de entidad, que parte de alguien que es integrante del gobierno, integrante del Partido Colorado, que además lo dijo públicamente y lo sostuvo acá,
tiene una entidad tan grande y que acá no se ha dicho absolutamente nada, ni por parte del diputado diputado Rodríguez, que se ha encargado de hablar hasta de la observación del Tribunal de Cuentas del municipio de Calamuchita, pero sobre esto no sabe, no contesta. El diputado Cardoso sobre esto no sabe, no contesta. Rodríguez, el otro, el bueno, vamos a decir, no sabe, no contesta. Los dos son buenos. Elio es el malo. Entonces, presidente, yo la verdad que nunca asistí a una comisión, a un debate de esta sala en estas condiciones. Mire que nosotros nos dimos, nos hemos dado de todo. Recién traían a colación la renuncia del diputado Placeres. La renuncia del diputado Placeres fue una renuncia política. No lo pidió ningún juez. Lo hizo el diputado Placeres y el Frente Amplio en un alto que lo enaltece. Y se fue sin subsidio. Y no se amparó ningún fuero. Y se presentó a la justicia como cualquier hijo de vecino. Y vamos a ver si alguno de ellos que están acá lo hacen. Porque acá hacen gárgaras de honorabilidad y se amparan en los fueros. Varios, Varios. Entonces, presidente, esto es lo que estamos discutiendo. ¿Y sabe lo que pasó? Acá hicieron una comisión que en 2 meses tenía que tratar 22 puntos. Actuaciones del 2010 al 2021. ¿Alguien en su sano juicio puede pretender, por más que nos llevemos bien con el presidente, con los integrantes de la comisión y que el clima haya sido bueno, que en 14 sesiones se puede investigar seriamente esto? Sinceramente no. Nadie. Nadie. Tanto es así que nosotros por eso hicimos la denuncia penal antes. Porque no confiamos, y el tiempo nos dio la razón, que no se quiso investigar nada. ¿Y saben lo que dice el informe de mayoría? Que Cardoso no cometió ninguna ilegalidad y ilicitud. Con tamaña afirmación de todo lo que pasaron por ahí, dice que no pasó nada. Pero esto es Narnia, ¿no? Es decir, por lo menos en algún momento este Parlamento tenía más seriedad. Hacíamos las cosas y por más que de repente no estábamos de acuerdo, después teníamos que levantar la mano. Y decíamos las cosas que teníamos que decir y nos dábamos. Pero ¿sabe lo que pasa? Hoy estamos amparando al diputado Cardoso. ¿Y saben qué? El diputado Cardoso es responsable en reiteración real sobre estos temas. Porque el diputado Cardoso no solo tuvo problemas con respecto al Ministerio y la gestión del Ministerio de Turismo. El diputado Cardoso no llegó al Ministerio de Turismo por concurso de oposición y mérito, ¿no? Lo designó el presidente de la República. Que fue el mismo que lo sacó, pero fue el mismo que lo puso. Pero ya tenía antecedentes. Yo estaba en la misma legislatura que él. Él me dice que como yo lo saludo, tengo doble discurso, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Yo puedo saludarlo y señalar públicamente las irregularidades que ha cometido. Entre ellas, en el periodo pasado, su suplente era Francisco Sanabria. Estuvo preso por vaciar un cambio Nelson. ¿Se acuerdan de Sanabria? Padre, hijo, ¿se acuerdan? No pasó nada acá. Yo propuse una comisión investigadora. ¿Saben lo que hicieron? La misma. Pusieron 35 cosas para investigar. ¿Saben qué pasó? Nada. Nada. Sigue siendo también responsable de la reiteración real. Era amigo de Fernando Pereira, el malo, ¿no? El de la coordinación, el coordinador de la jefatura de Maldonado. El que fue formalizado por corrupción, por adulterar registro, por abigeato, entre otras cosas. Le pedía algunos favores. El problema de Cardoso es que todos los amigos de él pegan el palo, ¿no? Entonces, Presidente, acá es verdad, acá se dice que no se ha cometido ningún delito, no sabemos. Nosotros queremos que se investigue. El oficialismo trata de corrernos con el poncho a nosotros diciendo que va a pasar las cosas a la justicia. Nosotros ya presentamos hace 1 mes y medio. Si quieren acompañarnos, nosotros dijimos hoy que vamos a hacer una ampliación de la denuncia. Si tienen tanto interés por que se investiguen, vengan con nosotros.
Juntamos la firma, nosotros pusimos la carita, pusimos la firma de todos nosotros. Vamos a ser, como testigos, citados por el fiscal. Si están tan interesados en que se investigue, vengan, acompáñennos, no es gratis, no le cobramos patrocinio. Ahora, decirnos que porque nosotros no queremos pasar los antecedentes de una gestión que ha sido brillante. A ver, a Cardoso lo echaron a las 7 de la mañana cuando nosotros estamos discutiendo acá el presupuesto nacional, se juntó el presidente de la República con Sanguinetti en la casa clandestinamente, y a Kichichán y a Liberov los aplaudieron cuando se fueron los funcionarios y la gente. ¿Qué estamos naturalizando y tratando de igualar? ¿Qué estamos intentando naturalizando y tratando de igualar? Por favor, seamos serios. Seamos serios, ¿saben por qué? Ayer hicimos un homenaje acá, en esta casa, al doctor Achugarri. Señor del Partido Colorado que asumió la responsabilidad más importante cuando el país estaba jodido. Un homenaje a la política. Un homenaje a la política. Y Achugarri tuvo los cojones, para llamarlo de alguna manera, de asumir responsabilidades y enlentazar la actividad política. ¿Y saben qué? Cardoso es un lastre para el Partido Colorado. Es un lastre. Tendría que renunciar. Renunciar por el Partido Colorado, por la coalición de gobierno, por el país y por este Parlamento. No puede estar más acá. ¿Saben por qué? Porque cuando él hizo todas estas cosas, era diputado. Seguía siendo diputado. ¿Qué mensaje estamos dando para la gente? ¿Que acá hay gente con coronita? ¿Ciudadanos clase A y clase B? ¿Que hacen gárgaras de honorabilidad y no se presentan como cualquier hijo de vecino a la justicia? ¿Que acá hay gente que roba una gallina y va preso y acá hay gente que hace esto de mane y no pasa nada? ¿Qué estamos haciendo? Después nos hacemos los discursos diciendo que la política está totalmente decepcionada por la gente. Hagámonos cargo. Hagámonos cargo. Yo no voy a levantar la mano para amparar a Cardoso. Yo no la voy a levantar. Esperemos que no sean muchos. Gracias, señor presidente. Esta situación institucional de gravedad, donde en realidad un ministro de Turismo fue cesado por irregularidades y ilicitudes en la cartera. Que eso es lo que estamos discutiendo. Pero nosotros hemos presentado un proyecto sustitutivo, porque acá nos han dicho todo el tiempo que el problema es que nosotros no queremos pasar los antecedentes a la justicia. Nosotros acabamos de presentar un proyecto sustitutivo, que está en la mesa y creo que ha sido repartido por todos, y que como el tiempo no me da, aprovecho la aclaración para decirlo, que dice, proyecto sustitutivo, proyecto de resolución, remita hacia la Fiscalía General de la Nación las actuaciones de la Comisión Investigadora a efecto de estudiar las denuncias sobre compras y gastos desde marzo de 2020 a julio de 2021 y la contratación de medios, realización de eventos y montos pagados de marzo de 2010 hasta agosto de 2021. El Ministerio de Turismo con el objetivo de evaluar la existencia de irregularidades durante la gestión del señor Germán Cardoso como ministro de Turismo. Pasamos todos los antecedentes. La única diferencia que tiene, ahora que le agregaron otras cosas, pero a la original del oficialismo, es que nosotros decimos que hay ilicitudes y irregularidades en la gestión del ministro Germán Cardoso. Que eso es lo que nos dicen el oficialismo. Gracias, señor presidente. Vamos a tratar un proyecto de resolución que va a tener una única votación. Pero, ¿cómo? Diputado Cardoso. Presidente, creo que se ha transgiversado un poco todo lo que venía siendo el fondo del debate del tema. Y no podemos dejar pasar por alto que aquí se quiera, de manera creo que mañosa, engañosa, hacer referencia a hechos de que somos de la reiteración real, por este hecho y por el otro, porque éramos amigos del coordinador de la jefatura. A ver, el MPP, los Tupamaros, vienen a hablar de amiguitos con antecedentes penales, señor presidente. ¡Lastre! Pregúntenle a la familia del peón Pascasio Báez Mena lo que es lastre. Pregúntenle a la empleada doméstica del bowling de Montevideo lo que es lastre. Esos son los lastres los que tienen que hacerse cargo. Vienen a querer enlodar cuando están rodeados de personas llenas de antecedentes penales por los peores delitos que pueda cometer un ser humano en sociedad, matar a otra persona por pensar distinto. Está fuera de tema.
presidente. Está fuera del no tema. estoy fuera de tema. Sí, no señor. estoy fuera de tema. Acá no tiene autoridad moral para venir a decirme a mí de con quién podemos tener relación o con quién no. No. Suspendemos la sesión. Miembros de organizaciones delictivas. Córtenle la palabra.